Buenas tardes a todos. Ya casi terminamos esta parte de dinámica de sistemas. Esta es la misma presentación, solamente que la pasé a Prezi. Como para tener una mirada global de lo que hemos venido haciendo. Entonces, en este curso, nosotros pasamos y miramos primero la parte de los conceptos básicos de dinámica de sistemas. Después pasamos a la parte de los elementos básicos para crear modelos de dinámica de sistemas, ¿sí? Y en esa parte de los conceptos básicos miramos varios elementos que tiene un modelo de dinámica de sistemas. Comenzamos a mirar la parte de las variables de estado, las variables de flujo, y comenzamos a hablar de que cuando conectamos variables de estado con variables de flujo y variables auxiliares, entonces generamos un modelo y ese modelo puede tener alguna característica muy particular o específica. Entonces, también trabajamos sobre los diferentes patrones. Entonces, uno de los patrones, o el primer patrón que nosotros le trabajamos a los modelos fue el patrón del bucle de realimentación positiva. Miramos cómo eran las relaciones, las influencias de las variables. Miramos un primer modelo que fue el llenado del vaso con agua. Vimos que ese modelo tenía que ver con un patrón, un bucle de realimentación positiva. Ese bucle de realimentación positiva se puede aplicar como un patrón a cualquier otro sistema que requiera regulación o que se vaya hacia un objetivo. Vimos también el otro patrón que fue el bucle de realimentación positiva, que lo que hace es volver el sistema exponencial. Y vimos que habían otros sistemas como si nosotros colocábamos los retrasos podrían tener efectos sobre estos sistemas. Sin embargo, la parte de los retrasos nosotros la vimos de una manera bastante a nivel de concepto, pero no hemos mirado en qué consiste realmente un retraso, que es lo que nos compete en esta última sesión. Hay otros modelos que vimos que fueron los sistemas sigmoidales, cuando conectamos dos bucles de realimentación, un bucle de realimentación negativa y un bucle de realimentación positiva, nos produce este tipo de comportamiento siempre y cuando el bucle de realimentación positiva al principio sea más fuerte y posteriormente se debilite y el bucle de realimentación negativa después sea más fuerte. Entonces también vimos ese ejemplo. Después vimos cómo se representa un modelo en dinámica de sistemas. Entonces allí está la forma en que se hace la representación, pero va a variar su representación de acuerdo al entorno de simulación. Miramos los conceptos matemáticos de la relación que tenía una variable de nivel con las variables de flujo. Lo más importante es que las variables de nivel son las variables en las cuales nosotros estamos interesados en modelar y mirar su comportamiento, y las variables de flujo son la manera en que nosotros cambiamos el comportamiento de esa variable en el tiempo. También empezamos a mirar que podíamos representar el sistema desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista del diagrama causal, desde el punto de vista del diagrama de Forrester, desde el punto de vista de las ecuaciones matemáticas. Podríamos hacer la representación de nuestros modelos. Y después comenzamos con un ejemplo de propagación de una epidemia que conectaba dos bucles. Entonces hicimos unos pasos muy sencillitos, que el primero era encontrar las variables, la relación que había entre las variables, hacer el diagrama causal y después convertir el diagrama causal en diagrama de Forrester. Identificar los bucles de realimentación y luego presentar los resultados. Entonces eso fue como ya un problema un poquitico más a mayor profundidad. Lo que hemos visto con la parte de no linealidades y con lo que hemos visto factor limitativo, y lo último que vimos con variable exógena, lo hemos hecho con esta función, con la función tabla. La función tabla es una manera en que los modelos en dinámica de sistemas nosotros podemos crear funciones hechas a la medida o utilizar una función de acuerdo al comportamiento de la influencia de la variable A sobre la variable B.
Entonces hemos estado trabajando últimamente es sobre cómo crear estas funciones tabla. Posteriormente entramos a la metodología y en la metodología encontramos que consiste en 8 pasos. Identificamos las variables, identificamos las relaciones de las variables, después construimos el diagrama causal, después pasamos del diagrama causal al diagrama de Forster y luego construimos el modelo computacional. Eso no lo construye, pues no lo construimos nosotros, no tenemos que hacer el algoritmo, sino que el entorno de simulación es el que hace el modelo computacional. Hacemos la evaluación de la simulación, finalmente hacemos pruebas de políticas e hipótesis y luego sacamos conclusiones. Y miren en el punto donde nos encontramos en el 6º punto, identificación de factores limitadores e identificación de factores claves. Entonces, ya en las sesiones pasadas identificamos un factor limitador e identificamos un factor clave en el ejercicio que estábamos haciendo. El factor limitador era el alimento total y el factor clave era la ración alimentaria. Entonces, son las dos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Para que quede claro. El factor limitador lo que hace es que el sistema no crezca infinitamente, sino que lo regula hacia un objetivo. Y un factor clave lo que hace es que dependiendo de cómo se configure, puede producir comportamientos extremos o comportamientos raros en el sistema dependiendo del valor que tome ese factor clave. Esta parte no la hemos hecho, la prueba de políticas e hipótesis es cuando ya nosotros, pero ya empezamos a hacer análisis de sensibilidad para poder probar políticas e hipótesis. Recuerden que cuando trabajamos con el factor limitativo y con el factor clave, hicimos un análisis de sensibilidad al factor limitativo. Recuerdan que le tomamos el alimento y lo comenzamos a variar en un rango específico con una función normal para saber cuál era su comportamiento. Ahora, la prueba de hipótesis consiste en que tú le das ya diferentes valores a los parámetros, ya sea a los factores clave, a los factores limitadores, o que creas nuevas variables para probar una hipótesis de intervención en el sistema. Esa parte no la hemos hecho. Una vez que hagamos eso, entonces ya podemos sacar conclusiones del sistema. Y de allí, de esta parte, nos pasamos a trabajar sobre los diferentes, a entender ya a mayor profundidad los diferentes bucles de realimentación. Recuerden que hicimos un análisis del bucle de realimentación negativa, donde miramos cuáles eran las fórmulas que lo gobiernan con el fin de que lo podamos ajustar al sistema que necesitemos colocar un bucle de realimentación negativa. Y hicimos varios ejemplos de cómo se podrían utilizar bucles de realimentación negativa para poder ajustar un modelo a los diferentes ejemplos. Este modelo de llenar el vaso con agua lo hicimos al principio. Lo interesante de esto es que utilizamos la función tabla al final, que fue una segunda versión que hicimos de llenar el vaso con agua, para mostrar cómo ya podíamos hacer que una variable generara un efecto sobre otra variable independientemente de las unidades. También se mostró el análisis sobre un bucle de realimentación positiva y encontramos cuáles eran la matemática que subyace bajo este patrón. Y finalmente comenzamos a hacer un ejemplo completo, donde comenzamos a mirar otro tipo de conceptos que hacían falta. Y comenzamos con la primera iteración, la iteración de una población, donde lo que queríamos modelar eran los nacimientos y las muertes. Hicimos esa primera iteración y en esa primera iteración encontramos que habían dos bucles hacia población, uno que eran los nacimientos, un bucle de realimentación positiva, y uno que eran las muertes, un bucle de realimentación negativa. Entonces con eso nosotros desarrollamos el diagrama de Forrester y terminamos esa primera iteración. Dependiendo de la tasa, si la tasa de natalidad es más grande que la tasa de muertes, pues el comportamiento va a ser que la población crece exponencialmente. Pero si la tasa de muertes es más grande que la tasa de natalidad, lo que va a hacer es que la población va a morir y va a decrecer. Esos eran los dos comportamientos que obtuvimos. Después hicimos
la segunda iteración para demostrar que es un factor limitativo. En este caso el factor limitativo era el alimento total. La descripción del problema nos llevaba a que teníamos que tener en cuenta que ese factor limitativo iba a influenciar sobre el flujo de entrada y el flujo de salida, específicamente sobre la natalidad y sobre las muertes. Hablamos sobre un concepto específico que se llama la cobertura, y en la cobertura sabemos que para poder hallar una cobertura debemos tener un valor real sobre un valor de referencia. Entonces, si en uno de los modelos nosotros tenemos un valor de referencia y podemos compararlos contra el valor real que nos dé la simulación en cualquier instante de momento, entonces podemos hallar una cobertura, y con la cobertura podemos modificar la manera en que los flujos cambian la variable de nivel. Este fue el análisis que hicimos de cómo ocurría el cambio. Les mostré allí en clase cómo se arman estas gráficas, cómo nosotros debemos tener en cuenta que lo que va aquí en la X es lo que entra a la variable que va a ser la transformación, y lo que va en la Y es lo que sale de la variable que va a ser la transformación. Que si lo estamos manejando como un multiplicador, normalmente los valores del multiplicador o de la variable que salen van a estar alrededor de 1. ¿Y por qué le llamamos un multiplicador? Porque esa variable la vamos a multiplicar por otra. Ahora, no necesariamente siempre tiene que salir a multiplicar, puede ser que salga a sumar, a restar, a dividir, ¿sí? Pero aquí lo estamos haciendo con multiplicación. Como lo estamos haciendo con multiplicación, si mandamos un valor mayor que 1, incrementamos la variable que estemos multiplicando. Si mandamos un valor menor que 1, lo que hacemos es decrementar la variable que estamos multiplicando. Y si le mandamos un valor de 1, pues no va a suceder nada a la variable que estamos multiplicando. Entonces, con esto podemos nosotros generar el comportamiento que nos dice que genere el modelo. Finalmente obtuvimos esta curva, una curva en S, ¿sí?, donde la población va a empezar a crecer, pero después de un tiempo, como la población crece, la misma población va a generar mayor impacto, va a requerir un alimento y el alimento es constante, luego ya no va el alimento a ser suficiente, entonces lo que va a hacer es que la población va a dejar de crecer exponencialmente y se va a mantener en un objetivo específico. Hicimos el análisis de sensibilidad del factor clave, mostramos en la herramienta cómo se hace el análisis de sensibilidad, y ahí nosotros ya puede ser al factor limitativo o al factor clave, al alimento total, que es el factor limitativo, y a la ración alimentaria promedio, que sería el factor clave. Ok, y esto fue lo último que hicimos, que estábamos en la parte de las variables exógenas. Y aquí lo que estábamos mostrando es cómo una variable externa al sistema, que tiene valores que nosotros no controlamos, generan una influencia sobre nuestro sistema. En este caso estamos hablando de que las lluvias tienen una influencia sobre el sistema, sobre el alimento total. Eso quiere decir que tenemos una variable exógena que se llama lluvias, con la cual nosotros vamos a afectar el alimento, ya sea incrementándolo o decrementando. Entonces, para poder hacer eso, para incrementarlo o decrementarlo, lo que podemos utilizar es un multiplicador, algo que mande un valor aquí que se va a multiplicar acá para incrementarlo o decrementarlo. Para saber cuándo incrementarlo o cuándo decrementarlo, entonces utilizamos el concepto de cobertura. ¿Por qué? Porque nos daban una lluvia alimentaria promedio o de referencia. Y como nosotros podemos tenemos el valor de las lluvias en cualquier momento, porque va a depender de la ciudad donde se esté trabajando esto, podemos dividir esa lluvia alimentaria promedio, ¿sí? Esa lluvia promedio la podemos dividir sobre las lluvias y podemos obtener como una especie de cobertura de lluvia. Mostramos que la lluvia la convertíamos en un multiplicador que por un lado entraba el tiempo
y por otro lado salía la cantidad de lluvia, y eso va a depender de la región. Entonces para eso buscamos en internet cuáles eran las lluvias y lo que hicimos fue programar esas lluvias. Y finalmente el multiplicador tenía algo parecido a este comportamiento, donde por 0.8 más o menos, permíteme un segundito.